órganos, o sea, puede haber un compromiso incluso sistémico. Se caracteriza porque hay dolor abdominal muy intenso y que se asocia pues con la elevación de la amilasa y la lipasa. Las causas de la pancreatitis, la más frecuente, la litiasis biliar. Cuando existe microlitiasis en la vesícula, estos cálculos se desplazan hacia el colédoco, producen coledocolitiasis, y esta es una causa muy frecuente en un 60% de pancreatitis aguda. Luego, por alcohol, ¿no? En un 30% de casos. La hipertrigliceridemia, esto es más frecuente en China, pero también en nuestro medio actualmente pues ya está aumentando la obesidad y esto se asocia con hipertrigliceridemia. Entonces, un nivel de triglicéridos mayor a 1000 miligramos por decilitro puede causar pancreatitis. El hiperparatiroidismo es raro, pero por la hipercalcemia también puede provocar presencia de cálculos a nivel del conducto pancreático, y esto lleva a pancreatitis crónica que tiene sus periodos de agudización. Factores obstructivos como divertículos duodenales, estenosis de la papila, un cáncer de cabeza de páncreas, el quiste de colédoco, pueden también ser causa de pancreatitis. Post-RCP, hay un 1 a 10% de probabilidad de que pudiera ser pancreatitis aguda, aunque actualmente mencionan que esto ha disminuido a 3 a 5%, porque cada vez pues es más, hay más médicos entrenados para hacer RCP y hay menos probabilidad de que hagan una pancreatitis aguda. Además que también ha habido estudios en los que se ha determinado que para evitar una pancreatitis por RCP se le tiene que dar al paciente por lo menos 3000 o 4000 de solución Ringer, el lactato, previo a la RCP. Entonces, el día que se le va a hacer dentro de las 24 horas previas a la RCP, ese paciente tiene que recibir muy buena hidratación con Ringer lactato, mínimamente 3000, y eso va a evitar de que llegue a ser una pancreatitis. Y también el hecho de ponerle un supositorio de indometacina inmediatamente antes de hacer la CEPRE también hace de que exista menos probabilidad de que haga una pancreatitis, y sobre todo la experiencia del endoscopista que realice la CEPRE, si quiere ver coledocolitiasis, si quiere hacer procedimientos a nivel de la vía biliar, tiene que tratar de evitar de ingresar contraste hacia el conducto pancreático. Y si tiene experiencia, pues va a canular también pronto la vía biliar sin traumatizar la ampolla de Vater. El traumatismo de la ampolla de Vater hace que se dermatice la ampolla de Vater, y esto también puede ser una causa para que hagan pancreatitis aguda. Los pacientes post-RCP puede que también hagan lo que se llama una reacción pancreática con una elevación de la amilasa post-RCP, pero que propiamente no se inflame el páncreas, o hagan una pancreatitis demasiado leve que va a revertir en 2 días más o menos. Luego, otra causa de pancreatitis es la úlcera duodenal penetrada a páncreas, o sea, son úlceras que están localizadas en la pared posterior del bulbo duodenal, profundas, y que ese proceso inflamatorio del bulbo hace que se pegue al páncreas que está detrás, que está cerca al bulbo, y se comprometa además el parénquima pancreático y provoque una pancreatitis. Algunos fármacos que también pueden llevar a pancreatitis: azatioprina, corticosteroides, tetraciclina,
infecciones como la parotiditis, hepatitis, tuberculosis, mononucleosis, traumas cerrados de abdomen en accidentes de tránsito donde existe un trauma por el volante al abdomen puede ser causa de pancreatitis. O algunos deportes violentos que provoquen un golpe a nivel del abdomen con trauma al páncreas. Y la causa idiopática. O más bien, pacientes que tienen pancreatitis sin encontrar una causa. Entonces, en ese caso se habla de una pancreatitis idiopática. Entonces, en Asia, la segunda causa más común es la hipertrigliceridemia, especialmente en China, y el nivel de triglicéridos de 885 a 1000 miligramos por decilitro es de mayor riesgo para pancreatitis aguda en sociedades americanas y europeas. ¿Por qué se produce la pancreatitis? Porque va a haber una activación de las enzimas pancreáticas que van a autodigerir el páncreas, provocando necrosis y daño vascular. Entonces, cualquiera de los factores que hemos indicado va a ocasionar de que se produzca el daño de la célula acinar pancreática por la activación de enzimas, ¿no? Primero se activa la tripsina y esta va a activar la quimotripsina, la elastasa, la quinina calicreína, la fosfolipasa A, la lipasa, que cada uno de estos produce problemas a nivel del parénquima pancreático, edema, inflamación. La elastasa puede llevar a daño vascular con hemorragia, la lipasa a una necrosis grasa. Todo esto entonces va a dañar el páncreas. Existen 3 teorías que estimulan a la tripsina, que son la teoría del conducto común, cuando hay un proceso obstructivo a nivel del colédoco, como les digo, es la causa más frecuente de la pancreatitis biliar, y que el colédoco con el conducto pancreático terminan juntos en la ampolla de Vater. Entonces, si hay un cálculo que está enclavado en la ampolla de Vater y existe un conducto común, ambos conductos se juntan y terminan en la ampolla de Vater, esto puede ocasionar pancreatitis. La teoría del reflujo biliar, pacientes que tienen cálculos en la vesícula o que tienen una coledocolitiasis, que van a tener, en estos pacientes se produce un reflujo de bilis hacia el conducto pancreático, hacia el páncreas. La teoría del daño directo al tejido por alcohol o por traumas directos. Según Atlanta, los criterios de severidad hacen de que la pancreatitis, o sea, hay una clasificación para la severidad de la pancreatitis por los criterios de Atlanta. Y se habla de que puede haber una pancreatitis leve, una pancreatitis moderadamente severa y una pancreatitis severa, según Atlanta. La pancreatitis leve es aquella donde no hay falla de órganos, no hay complicaciones sistémicas o locales. La pancreatitis moderadamente severa es cuando existe falla de órganos, pero que revierten. Se resuelve en menos de 48 horas, puede presentar complicaciones locales o sistémicas. Y la pancreatitis severa es aquella donde sí existe falla de un órgano o falla de varios órganos, ¿no? El primer órgano que puede fallar en una pancreatitis aguda severa es el riñón. Puede hacer una necrosis tubular aguda, una injuria renal aguda y también puede haber un compromiso multiorgánico con problemas de distrés respiratorio del adulto, falla renal, taquiarritmias. Esta es la pancreatitis severa. Y tenemos una clasificación según el grado de inflamación, también de compromiso del parénquima, como pancreatitis edematosa y pancreatitis necrohemorrágica, que esta condiciona una pancreatitis severa.
El cuadro clínico se caracteriza porque va a haber dolor en epigastrio irradiado hacia la espalda. Puede ser en hemicinturón o de forma transfictiva hacia la espalda, que va a ser muy intenso el dolor, constante, acompañado con náuseas, vómitos gastrobiliares y taquicardia. En los casos severos, en la pancreatitis grave o necrohemorrágica, se va a presentar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que va a llevar a falla de varios órganos o de un órgano. Luego vamos a tener el shock hipovolémico por la retención de líquidos en tercer espacio, por los vómitos constantes, por el hilio que se presenta en la pancreatitis y se retiene líquido en los intestinos. Puede haber colecciones también cerca del páncreas. Entonces, todo esto hace que tenga hipovolemia y pueda presentar shock hipovolémico con taquicardia, con hipotensión, arritmias y falla renal. También en algunos pacientes puede haber un shock neurogénico cuando el dolor es muy intenso. Luego tienen taquipnea, hipoxia, puede haber algo de fiebre, puede haber alteración de la conciencia, que se llama encefalopatía pancreática, hipocalcemia, hiperglicemia y acidosis metabólica y sepsis. Al examen físico vamos a encontrar un paciente con datos de hilio. Por el proceso inflamatorio de páncreas va a haber hilio, por lo tanto el paciente no va a eliminar gases, va a tener distensión abdominal, que se va a ver al examen físico. Y va a tener hipersensibilidad en el epigastrio, puede haber algo de resistencia en abdomen, puede haber datos incluso que semejan una peritonitis, disminución o ausencia de ruidos hidroaéreos, puede haber signos de irritación peritoneal, fiebre, taquicardia, taquipnea, presencia de dolor y masa en epigastrio, ictericia, si es que existe un proceso de coledocolitiasis, una obstrucción, un síndrome ictérico obstructivo, va a tener ictericia, pero también el mismo páncreas que se va a inflamar puede llegar una pancreatitis por alcohol, digamos, o por alguna otra causa que no sea precisamente coledocolitiasis, puede iniciarse y por el proceso inflamatorio del páncreas puede comprimir el colédoco y causar también una ictericia por compresión del colédoco por el páncreas edematizado. En pancreatitis severa, necrohemorrágica, podemos encontrar el signo de Cullen, que es una coloración violácea a nivel del ombligo, o el signo de Gray-Turner, que es coloración violácea en las zonas, en los flancos. Esto es dato de una pancreatitis necrohemorrágica. Entonces vamos a tener edema del páncreas, pueden haber colecciones y todo esto va a llevar a datos de hilio, ¿no? Paralítico y el abdomen va a estar distendido, va a haber distensión de la cápsula pancreática, va a haber retención de líquido en tercer espacio y por lo tanto este paciente por el hilio no va a eliminar gases y va a tener náuseas y vómitos. Entonces casi siempre en un 90% la pancreatitis se manifiesta con dolor abdominal intenso, distensión abdominal, náuseas, vómitos y falta de eliminación de gases y ruidos hidroaéreos muy disminuidos. Toda esta inflamación local va a llevar a una respuesta inflamatoria sistémica con falla orgánica múltiple. Y la falla orgánica múltiple se manifiesta por una disminución de la presión sistólica, va a haber falla respiratoria con un PO2 de 60 milímetros de mercurio, datos de
incuria renal aguda con elevación de la creatinina a más de 2 miligramos por decilitro. Sangrado digestivo también puede haber por el proceso inflamatorio de páncreas. Puede haber formación o proceso inflamatorio a nivel del duodeno y formarse una úlcera también a este nivel con presencia de sangrado digestivo. En pancreatitis severa, según los criterios de severidad, hay varios métodos para determinar los criterios de severidad clínicos. Con 3 o más de puntaje en estos criterios, se considera una pancreatitis severa. Y si se utiliza el Apache 2, 8 o más criterios positivos, se considera una pancreatitis aguda severa. Los laboratorios que pedimos, en primer lugar, ante la sospecha de pancreatitis, se solicita amilasa, lipasa séricas, y luego los otros laboratorios para valorar proceso inflamatorio, hemograma con velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva también, la glicemia. Los pacientes con pancreatitis tienden a hacer hiperglucemia, tiempo de protrombina, creatinina para ver cómo está la función renal, y también el BUN, la deshidrogenasa láctica, que se eleva en los casos severos, pedir ionograma, potasio, cloro, sodio, calcio. El perfil lipídico también es importante porque una causa de pancreatitis es la hipertrigliceridemia, entonces tenemos que detectarla. Pruebas de función hepática para determinar si es que este paciente no está con una ictericia obstructiva, que sea causa de la pancreatitis. La gasometría también es importante, gasometría arterial y proteína C reactiva. En una radiografía simple de abdomen podemos encontrar el signo del colon cortado por el proceso inflamatorio de páncreas. Luego, en radiografía simple de abdomen de pie podemos también valorar dilatación de asas de intestino delgado y con niveles. Entonces, eso, pero es un hilio paralítico por el proceso inflamatorio de páncreas. Se puede hacer una ecografía, más la ecografía nos ayuda para determinar si ese paciente tiene datos de colelitiasis o de coledocolitiasis. Ya hemos hablado sobre eso, de la coledocolitiasis. Si es que hay una coledocolitiasis, vamos a ver en la ecografía dilatación de las vías biliares. Muy rara vez, solamente cuando son muy grandes los cálculos en el colédoco, se puede ver de que tenga o de que haga sombra sónica y se puede ver la imagen del cálculo dentro del colédoco mediante ecografía. También la ecografía nos es útil para detectar una complicación tardía de la pancreatitis, que es el pseudoquiste pancreático. Y nos ayuda para hacer alguna punción en caso necesario, si el paciente tuviera un absceso, por ejemplo, o una colección pancreática infectada. Y aquí ven una vesícula con un cálculo grande que está dando sombra sónica y se ve claramente. En la ecografía a veces no se llega a detectar el páncreas edematizado, porque además en una pancreatitis, como hay hilio, ese aire en los intestinos no deja visualizar adecuadamente en la ecografía los elementos, y menos una pancreatitis. Más nos es útil la ecografía para ver, como les digo, vía biliar, vesícula. Y donde se ve bastante bien el páncreas es en la TAC de abdomen con contraste. La TAC nos va a mostrar que si es que existe necrosis a nivel del páncreas, qué tipo de alteración se está provocando por la pancreatitis, ¿no? Si solamente hay un aumento de tamaño
del páncreas y los bordes son irregulares, sin datos de necrosis, es una pancreatitis edematosa. También en la TAC podemos valorar si es que hay colecciones, si es que hay datos de absceso. Cuando hay un absceso, en la tomografía se ve una colección con aire en su interior. La resonancia magnética nuclear con contraste también nos va a ser de mucha utilidad y la colangioresonancia nos ayuda a ver si es que hay cálculos en el coledo. Y esta se puede hacer sin contraste. Y también en estas imágenes de una colangioresonancia magnética podemos llegar a ver algo del páncreas. Existen criterios clínicos de severidad. Hay diferentes criterios. El Ranson es un criterio que se ha utilizado hace muchos años y actualmente pues hay otros criterios más fidedignos y que se pueden hacer de forma desde que aparece el problema de la pancreatitis y monitorizar la evolución. El criterio de Ranson es un criterio que se hace al principio y a las 48 horas. También tenemos el criterio de Apache 2, el Glasgow, el BISAP, y para determinar también severidad, para ver, hay varios elementos que nos indican si está demasiado inflamado el páncreas, como les digo, si hay necrosis o si hay un absceso, se va a determinar por tomografía. Entonces, aquí manejamos la clasificación de Baltasar. Este es el Ranson, que se toma en cuenta al ingreso del paciente, la edad, si es mayor a 55 años, glóbulos blancos mayores a 16,000, la glicemia mayor a 2 gramos por litro, la TGO mayor a 250 unidades, la deshidrogenasa láctica mayor a 350, y a las 48 horas se hace una gasometría y se determina también otros datos. Se valora un hemograma donde si es que hay una caída del hematocrito de 10 puntos, ya es positivo este elemento, alza del BUN de más de 5 miligramos por decilitro, calcio menor a 8 es de mal pronóstico, porque quiere decir de que hay una necrosis grasa en el páncreas donde se está secuestrando el calcio, entonces el calcio disminuye en pancreatitis grave. El PO2 menor a 60, el déficit de base mayor a 4 equivalentes por litro, el secuestro de volumen mayor a 6 litros, nos va a determinar pancreatitis severa si es que hay 3 o más de estos elementos positivos. Aquí están los criterios de Glasgow, donde también se toma en cuenta el grado de, o sea, la cantidad de glóbulos blancos, la glicemia, el BUN, el PO2, el calcio, la albúmina, la deshidrogenasa láctica y las transaminasas. Los criterios de Apache, que tienen varios parámetros, y cuando se tiene 8 o más criterios de Apache 2 positivos, es una pancreatitis severa. Y existen programas en el celular, o sea, en el internet, donde se puede entrar y se puede colocar estos criterios y si suman 8 o más, es una pancreatitis severa. El BISAP es un índice de severidad para pancreatitis aguda en la cama del paciente. Se hace laboratorios y se revisa también el estado clínico del paciente. Si tiene un BUN más de 25 miligramos por decilitro, sería un criterio positivo, alteración de la conciencia, la presencia de criterios de SIRS, la edad mayor a 60 años, presencia de derrame pleural en radiografía de tórax. Entonces, además hay que tomarle radiografía de tórax al paciente.
¿Y en qué consiste el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? ¿Cómo se manifiesta? Cuando hay dos o más de los criterios, de estos criterios que van a estar alterados, ¿no? Una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una temperatura mayor a 38 o menor a 36 grados centígrados, frecuencia respiratoria de más de 20 y un PCO2 menor a 32 milímetros de mercurio, leucocitos elevados de más de 12.000 o una leucopenia también se puede considerar como positivo. Si hay 3 o más de estos criterios, se considera que es una pancreatitis severa. Con respecto a la tomografía, vamos a tener grado A, B, C, D, E. Es una tomografía con contraste que se tiene que pedir. Si es un páncreas normal, va a tener un puntaje. Si hay un aumento del páncreas, quiere decir que hay edema, ¿no? Y eso es un punto. Si hay un proceso inflamatorio en el páncreas y además compromete el tejido graso peripancreático, se ve esto en la tomografía, son 2 puntos. Una acumulación peripancreática de líquido suman 3 puntos y 2 o más acumulaciones de líquido o que exista gas en el páncreas son 4 puntos. Entonces, si tiene 0, es que hay ausencia de necrosis. Si tiene 2 puntos, quiere decir que un 30% está con necrosis. 4 puntos, pues hay mayor parénquima necrótico. Y si son más de 6, o si son 6 puntos, hay más de 50% de necrosis en el páncreas. Y esta presencia de gas dentro de esta acumulación en el páncreas, esto es dato de absceso pancreático. Y se considera un Baltasar E. Entre las complicaciones locales tenemos necrosis, acumulación de líquido, formación de absceso o formación de pseudoquiste, que estos dos son complicaciones tardías. La citis pancreática por ruptura del conducto pancreático principal, el pseudoquiste con escape, fístula, oclusión, trombosis en pancreatitis necrohemorrágicas, pancreatitis severas, como complicación también se puede producir una trombosis de la vena esplénica o de la porta, y que esto condiciona hipertensión portal a futuro, ¿no? Pero es una complicación. Entonces, si se tiene un paciente con varices gástricas y no tiene varices esofágicas y no tiene compromiso hepático, se le tiene que preguntar si en algún momento ha sufrido una pancreatitis severa que pudo haber provocado una trombosis de la vena esplénica y por eso tiene varices gástricas aisladas. Luego, este páncreas edematizado puede comprimir el colédoco y producir ictericia obstructiva como complicación, ¿no? Sí existe la coledocolitis como causa de pancreatitis, pero como les dije hace un momento, puede tener una pancreatitis de cualquier otra etiología y en el curso de la pancreatitis puede aparecer ictericia obstructiva por ese páncreas que esté edematizado y que está comprimiendo el colédoco. Esta es una imagen de tomografía donde se observa absceso, un pseudoquiste, que también es una colección sin pared, un pseudoquiste pancreático que puede provocar dolor abdominal constante y en ese caso pues hay que drenar, ¿no? Hay que drenar y como ven, este es el estómago y este es el páncreas bueno, parece el estómago, esto es el intestino,
y que aquí se ve el pseudoquiste, entonces está muy cerca al estómago, y por esta región es que se puede hacer una ecoendoscopía. Se introduce el ecoendoscopio al estómago y a través de la pared del estómago, viendo de que este pseudoquiste está cerca, entonces se punciona y se drena por endoscopía. Antes, si el pseudoquiste era sintomático, el drenaje tenía que ser quirúrgico. En realidad, si se forma un pseudoquiste y está sintomático, se puede esperar que desaparezca el pseudoquiste en más o menos 6 semanas, pero a veces tarda más tiempo. Y si está sintomático, pues ni siquiera está internado el paciente, puede hacer su vida normal y se hacen controles ecográficos y tomográficos para ver si el pseudoquiste ha desaparecido. Pero si el pseudoquiste está sintomático, le duele, se vuelve más grande, hay que drenar. Y actualmente el drenaje del pseudoquiste es mediante endoscopía, que es menos agresiva que hacer un procedimiento quirúrgico. Las complicaciones sistémicas: derrame pleural, atelectasia, absceso mediastínico, neumonitis, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, shock hipovolémico, neurogénico, la insuficiencia renal aguda, las hemorragias digestivas, necrosis grasa, diabetes, hipocalcemia, porque existe un secuestro de calcio en la necrosis grasa, embolia grasa, sepsis y coagulación intravascular diseminada. El síndrome de respuesta de distrés respiratorio del adulto se produce por estas sustancias vasoactivas que van a producir coagulación intravascular diseminada, va a haber hipoxemia, que va a requerir que el paciente se intube. Este paciente tiene que estar en terapia intensiva con respiración asistida. También influye el hecho de que exista una elevación subdiafragmática por la pancreatitis, de repente colecciones que van a elevar el diafragma, que va a provocar una atelectasia basal, puede haber también derrame pleural, ¿no? Son otras complicaciones pulmonares. Por complicaciones renales, menor flujo sanguíneo, menor oxigenación, hay disfunción tubular e injuria renal aguda, con elevación de la creatinina, elevación del BUN. Entre los diagnósticos diferenciales, todas aquellas otras patologías que causan dolor abdominal, como una úlcera péptica, y también causa de peritonitis, pero en la pancreatitis pueden encontrar Blumberg, pero es una reacción peritoneal que no requiere tratamiento quirúrgico. Hay que tratar la pancreatitis, disminuir el proceso inflamatorio y no se opera. La úlcera péptica perforada sí nos va a provocar una peritonitis, que es así, requiere tratamiento quirúrgico y como causa mucho dolor, entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con la pancreatitis, ¿no? La colecistitis aguda, otra causa de dolor abdominal, el accidente vascular mesentérico, también causa mucho dolor. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con exámenes de laboratorio, tomografía, radiografías de abdomen, etc. El objetivo del tratamiento médico es disminuir la secreción pancreática, poner el páncreas en reposo. Y para esto se deja en NPO al paciente. Si tiene datos de ilio, si está con mucho vómito, distensión abdominal, se tiene que poner una sonda nasogástrica para descomprimir el tubo digestivo. Y el colocar la sonda nasogástrica y dejar la caída libre ayuda mucho para calmar el dolor. El dolor se ocasiona sobre todo por los datos de ilio, porque hay distensión de los intestinos, no hay peristaltismo. Entonces,
el colocarle sonda nasogástrica cuando tiene mucho dolor, mucha distensión y muchos vómitos, ayuda para que pase y esté mejor el paciente. Si es que a pesar de poner la sonda tiene dolor, se puede dar meperidina. Se aconseja no morfina porque la morfina aumenta la presión del esfínter de Oddi y puede causar también más dolor y más complicaciones de la pancreatitis. Luego, lo más importante en el tratamiento de la pancreatitis es la reposición de líquidos y electrolitos. Si está muy mal el paciente, tiene que estar en una unidad de terapia intensiva, según los criterios de severidad, ¿no es cierto? 3 o más criterios. Si es una pancreatitis severa, ese paciente tiene que ir a terapia intensiva, donde se coloca catéter central y según presión venosa central se administra soluciones parenterales del tipo de solución fisiológica o Ringer lactato. Es muy importante esto en las primeras horas de una pancreatitis para que no haya para que no se desencadene el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que las citoquinas empiecen a atacar todo el organismo, todos los órganos y lleve a mayor complicación. También darle inhibidores H2 o bloqueadores de bomba de protones, tratar el shock, la insuficiencia respiratoria, suprimir la causa desencadenante. Si es que se trata de una coledocolitiasis, pues hay que hacer una CEPRE y sacar los cálculos del colédoco. Y si es que esa coledocolitiasis está provocando colangitis, pues esta CEPRE tiene que ser pronta. Tratar las complicaciones y pancreatitis grave, ya saben, tiene que ir a la unidad de terapia intensiva. Si todavía se mantiene el híleo por 3 o más días, se puede alimentar al paciente mediante NPT o si ya pasa los datos de híleo, si el paciente ya no tiene vómitos y está eliminando gases, se prefiere la nutrición enteral mediante sonda nasoyeyunal, que esta sonda va a ir por la nariz hasta el yeyuno y se va a alimentar al paciente. El alimento va a llegar al yeyuno, entonces no va a estimular a que el páncreas funcione. Se prefiere la nutrición enteral para evitar además la translocación bacteriana de bacterias que puedan proliferar en ese intestino que está quieto y si se produce esa translocación bacteriana puedan estas bacterias infectar la colección pancreática y provocar abscesos. Entonces hay que tratar de evitar eso. Por lo tanto, apenas pasa el híleo, apenas el paciente empieza a eliminar gases, si es una pancreatitis severa que por tomografía se ha visto y por criterio de severidad se ha visto que es una pancreatitis severa, pero ya pasó el híleo y está eliminando gases, se coloca una sonda nasoyunal para hacer uso del intestino y evitar la translocación bacteriana. Una coledocolitiasis que hemos visto que están sacando los cálculos de la vía biliar mediante CEPRE. Ahora, la CEPRE puede tener riesgo de complicación en un 5 a 10%. ¿Y cuáles son las complicaciones? Pancreatitis post-RCP. Puede haber perforación del duodeno al hacer la esfinterotomía, pero en manos expertas esto es mucho menos probable. Puede, al cortarse, al hacer la esfinterotomía, para sacar los cálculos luego del colédoco, también puede haber sangrado, hemorragia. Apenas empieza a salir un poquito de sangre al hacer la esfinterotomía, se suspende, ya no se corta más. Una revisión sistemática reciente concluyó que el ultrasonido endoscópico tiene menos riesgo de error y no complicaciones, ¿no? La ecoendoscopía. El ultrasonido endoscópico es la ecoendoscopía, que es un procedimiento diagnóstico
y que nos es útil también para hacer punciones. Y el uso del ecoendoscopio evitó la CEPRE en 71.2% de casos, o sea, cuando hay sospecha de coledocolitiasis, no está claro el cuadro de que el paciente tenga coledocolitiasis. A veces es una vesícula con cálculos pequeños, hace que estos cálculos se contrae y los cálculos chiquitos van al colédoco. Y no producen una ictericia obstructiva propiamente porque son muy pequeños, pero sí están dentro de la vía biliar y en algún momento tapan un poco la vía biliar y se eleva la fosfatasa alcalina y el paciente tiene dolor, entonces llega al hospital y muy probable ha habido ya reflujo de bilis hacia el conducto pancreático y viene con una pancreatitis aguda por la coledocolitiasis. Pero si hay duda de que pudiera tener la coledocolitiasis porque no hay dilatación de la vía biliar, ya que son cálculos pequeñitos que están en el colédoco, lo que se hace es una ecoendoscopía. O se hace una colangioresonancia magnética nuclear que nos va a mostrar claramente si ese paciente tiene coledocolitiasis. Y si tiene la coledocolitiasis, se procede a la CEPRE. Actualmente la CEPRE más se utiliza como un procedimiento terapéutico para sacar los cálculos. Entonces, aquí por eso dice que utilizando la ecoendoscopía, valoraron si tenía coledocolitiasis y en muchos casos se evitó hacer CEPRE porque se verificó que no había cálculos en el colédoco. Hay consenso mundial de realizar CEPRE en las primeras 24 horas si hay coledocolitiasis con colangitis y pancreatitis aguda biliar. Hay que hacer rápidamente, una vez que esté estable el paciente dentro de las primeras 24 horas, CEPRE si hay datos de colangitis. Si no hay colangitis, las guías de la AGA 2018 indican el uso no rutinario de CEPRE. Entonces hay que esperar un poco, y muchas veces si son cálculos menudos también se salen espontáneamente. Entonces esperamos 24, 48 horas, podemos esperar para realizar la CEPRE si valoramos que tiene cálculos en el colédoco por ecoendoscopía o por colangioresonancia. Múltiples estudios randomizados, metaanálisis y revisión sistemáticas indican que el uso de AINES por vía rectal reduce la presencia de pancreatitis post-RCP, y más si se administra Ringel lactato abundante, 3000 cc, iniciando 2 horas antes de la CEPRE hasta 22 horas posteriores. También utilizan stents pancreáticos en los pacientes muy susceptibles de hacer pancreatitis aguda post-RCP. Importante entonces darle Ringel lactato, mejor desde ya 24 horas antes y luego después durante la CEPRE, ¿no? Durante la CEPRE. Y también los AINES, y el que utilizamos es la indometacina en supositorio. La indometacina antes de la CEPRE. 85% de las pancreatitis son edematosas, autolimitadas, mejoran con medidas de soporte, o sea, en pancreatitis agudas edematosas, se deja en NPO al paciente por 3 a 5 días. Aquí dice 5 a 7 días se puede reiniciar la alimentación. Puede ser, depende, hay que ver la evolución. Cada paciente también puede reaccionar más rápidamente o puede todavía mantener la inflamación. Entonces, de acuerdo a la evolución, se va a iniciar la dieta. Pero más o menos en nuestra experiencia, 3 a 5 días en una pancreatitis edematosa leve. Puede ser hasta 7 días. Y por lo tanto, durante este tiempo, se mantiene al paciente con soluciones parenterales. En NPO, con soluciones parenterales. Eso es lo más importante. Como les digo, el líquido que se le tiene que administrar y revisar los electrolitos, ajustar los electrolitos y
en este caso, no requieren de nutrición parenteral o de nutrición enteral, porque la pancreatitis leve va a pasar en 5 a 7 días. Ya va a no necesitar estar en ayunas. La nutrición enteral es la vía preferida para un soporte nutricional en pancreatitis aguda, en las pancreatitis más severas. La nutrición parenteral se debe utilizar solo si la nutrición enteral no es tolerada. No utilizar nutrición enteral en caso de que el paciente presente una obstrucción intestinal completa, un hilio paralítico, diarrea severa, fístulas intestinales de alto débito, hemorragia digestiva severa, aumento de lipasa amilasa más del doble y dolor abdominal. Entonces hay que esperar un poco a que no haya datos de dolor, que no haya datos de hilio. Al cuarto, quinto día de una pancreatitis severa, que ya está bien hidratado el paciente, etcétera, ya se puede utilizar, si pasa el hilio, se puede utilizar la sonda nasoyeyunal y la nutrición enteral. Antes de iniciar algún tipo de tratamiento, debemos definir claramente si se trata de una pancreatitis aguda leve o grave. Si es pancreatitis aguda grave, tenemos que valorar si es que hay colecciones y si estas están infectadas o no. Si es pancreatitis aguda grave, tenemos que valorar si está con complicaciones y a qué nivel. En no menos del 30% y según algunas series, hasta en el 70% de los pacientes con pancreatitis aguda necrótica, se produce infección bacteriana de la necrosis. La tasa de infección se correlaciona directamente con la magnitud de la necrosis pancreática y la gravedad de la pancreatitis. Entonces, si sabemos que tenemos un paciente con pancreatitis severa, pancreatitis necrótica, vamos a tratar de evitar el proceso infeccioso a cualquier nivel y especialmente tratar de utilizar el tubo digestivo. De darle nutrición enteral lo más pronto que se pueda. La infección bacteriana de la necrosis tiene un enorme impacto en la mortalidad por pancreatitis aguda, aumentándola entre 4 y 15 veces. Las infecciones en general son responsables del 80% de la mortalidad en pancreatitis aguda. Si hay proceso infeccioso, entonces vamos a tener fiebre más de 38.5 grados, va a haber distensión abdominal, puede haber masa palpable, si es que se forma un absceso, o si hay una colección que se haya infectado grande y el paciente es muy delgado, quizás podamos palpar una masa. Glóbulos blancos, 20.000 o más, y se ve los datos de necrosis mediante o en una tomografía o en una resonancia magnética. Y también el PCR va a estar elevado. Y si se detecta el absceso, se puede realizar una aspiración percutánea dirigida por ecografía o por TAC, y dar tratamiento antibiótico en caso de que exista una necrosis infectada. Y en caso de que haya una necrosis estéril, podría darse un antibiótico profilácticamente. Y aquí vemos, nos sale la imagen, era un absceso con una aguja que estaba puncionando el absceso y para tomar muestra y determinar por cultivo qué germen existía en el absceso. Los microorganismos que infectan la necrosis o las colecciones pancreáticas, en mayor porcentaje el Escherichia coli, que es del intestino, ¿no? Que pasa hacia cavidad peritoneal y luego pasa a la necrosis o a las colecciones. Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Proteus, Streptococcus fecalis, Enterobacter, que también vienen de intestino, anaerobios, y en caso de antibiótico-terapia prolongada que les dan desde inicio, en realidad, si no hay una
necrosis, si es que no hay colangitis, un paciente con pancreatitis no necesita antibióticos. Los antibióticos sobre todo se dan si es que hay datos de colangitis, si es una pancreatitis aguda biliar por coledocolitiasis, con datos de colangitis se inicia ya antibiótico. Pero si no, no hay necesidad. Lo primordial es darle líquidos y ver cómo están sus electrolitos. Entonces eso es lo que hay que mejorar, hay que mantener y mantener en reposo el páncreas y no habría necesidad de darle antibióticos ni profilácticos, porque cuando se da mucho antibiótico también aparece la cándida, hongos, ¿no? Entre los antibióticos que se utilizan para procesos infecciosos en el páncreas están los carbapenems, el imipenem, meropenem, ectapenem. Luego se puede utilizar las quinolonas o cephalosporines de tercera generación. Sin embargo, el que más llega al páncreas y hace mejor efecto son los carbapenems. El tratamiento quirúrgico se reserva para las complicaciones tardías, pseudoquistes, abscesos, si es que no se resuelven de forma menos agresiva, ¿no? Mediante punción a través de ecoendoscopía o a través de la pared, o para modificar el curso de la pancreatitis aguda grave. Actualmente, pues se prefiere no operar, dar tratamiento médico y se observa al paciente entre cirugía y gastroenterología. Las indicaciones de cirugía suelen ser cuando existe una hemorragia pancreática masiva, cuando existe una necrosis con infección que no se pueda drenar por endoscopía, perforación intestinal y una necrosis con complicaciones sistémicas a pesar de un tratamiento médico intensivo de 3 a 5 días. Lo mismo, necrosis infectada o absceso o pseudoquiste infectado es indicación de cirugía, o si la cirugía recién se haría si no se puede drenar, no se puede controlar, no se puede drenar los abscesos o las necrosis infectadas por endoscopía, guiados por ecoendoscopía. A pesar de los adelantos en técnicas de soporte vital, la mortalidad alcanza hasta el 40% en los casos de pancreatitis aguda grave. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta.